Vamos a tener el placer de hablar con el señor Oscar Minteguía, titular de la Unidad Especial de Integración Interjurisdiccional de la Obra Pública del Ministerio de Obra Pública de la Nación. ¿Qué tal, Oscar? Natalia y Gustavo te hablan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Todo. Bien, sí, eso, perdón, ¿Todo nos bien? pisamos, solemos hacerlo, Oscar, gracias por atendernos, ¿sí? En principio, sabemos, imaginamos y sabemos que debes estar bastante ocupado, pero así que te agradecemos de antemano por hacerte este tiempito para charlar con nosotros. Sabemos también que tenés un gran desarrollo en todo lo que tiene que ver, y una gran historia con todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria, y nos gustaría que nos compartas un poquito a nosotros y a los oyentes de este programa, bueno, ¿cómo estás viendo al sector en la pospandemia? Bueno, no, muchas gracias a ustedes. En primer lugar, siempre me es muy grato conversar de estas cosas, de estos temas, los cuales milito hace más de 35 años, pero que además no deja de sorprenderme todas las veces que existan medios de comunicación, que existan personas como ustedes que hacen circular la palabra y los saberes respecto a estas cuestiones que son tan antiguas y que son tan de todos los días y que son tan de siempre, pero que bueno, por supuesto que la economía neoliberal, la economía capitalista se encarga de invisibilizar y de ningunear, ¿no? Así que me es un placer enorme compartir con ustedes este momento. Así que, bueno, estaba pensando cuando me presentaron el nombre gigante, menos mal que no voy a hacer tarjetas, porque si no, Sí. no entra en ninguna tarjeta, ¿no? Todo Un díptico, tríptico, claro, y sí. tengo que hacer claro. Pero bueno, No, pero ¿cómo? además estuvimos viendo cuando estábamos buscando así como cuál era el cargo que vos, el nombramiento en el boletín oficial es enorme. Ah, sí, me valió varias menciones en algunos medios que se dedican a buscar cosas para pegarle al gobierno, cosa que Claro. en general no les ofrece ninguna dificultad. Está todo como preparado Exacto. para eso, y me sacudieron un poco porque es una unidad ejecutora que depende directamente del ministro. Entonces, bueno, pero eso hablaremos dentro de un rato. La pregunta es muy buena: ¿cómo veo el sector de post-pandemia? Yo soy un optimista crónico con todos los problemas que eso trae, ¿no? Y entonces siempre me estoy tratando de imaginar que son momentos especiales, oportunos, que son momentos ideales para volver a mirar cosas que son tan sencillas y cosas que son de todos los días, ¿no? A nosotros nos gusta decir que la economía solidaria es el encuentro de la experiencia vital de la gente haciendo economía, de la gente, la economía popular, lo que hacemos todos y cada uno de nosotros y de nosotras sencillamente para no morirnos, o si lo queremos profundizar, para estar mejor, para estar bien, para crecer, para ser felices. ¿Qué es lo que hacemos para cuidar a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a los que conforman nuestra comunidad? El encuentro de toda esa experiencia, que es una experiencia en general espontánea, porque nadie en ninguna circunstancia nadie se cruza de brazos viendo a ver cómo pasa la vida y que me pase lo que me tenga que pasar. Siempre estamos activando, ¿no? Siempre estamos resurgiendo, siempre estamos apostando, a veces con alegría, a veces no tanto, pero siempre estamos apostando. El encuentro de toda esa fenomenal experiencia milenaria con un proceso de decisión pensada, que es: construyo procesos económicos con otro y con otras. Y de ahí surge la experiencia de economía. Por eso las cooperativas, las mutuales, las asociaciones, o sea, las entidades con personería jurídica que justamente van por ese objetivo, son como la piedra fundamental. No lo único, no la única experiencia que existe, pero son la piedra fundamental. Y si hay algo que la pandemia trajo de novedad, no de novedad, que actualizó, si hay algo que actualizó la pandemia, es que no nos salvamos solos, que somos con otros, somos con otras, que somos parte de un mismo mar, ¿no? Con expresiones diferentes, y que existimos. Yo soy de los que piensan que existimos en la medida que existimos con otros y con otras, ¿no? Por lo tanto, la situación tan dramática que significó la pandemia y que nos puso a cuidarnos para cuidar al otro, que nos puso nos subió la vara de la solidaridad, porque nuestras acciones personales
implicaban bueno, esto ocurre siempre, ¿no? Pero con la pandemia fue más brutal. Nuestras acciones personales repercutían en los que tengo alrededor, a los que quiero y a los que no quiero, y a los que conozco y a los que no conozco, y a todos, ¿no? Fue muy heroico para mí el pueblo argentino en general, pero el pueblo argentino fue muy heroico, sobre todo los primeros meses de la pandemia. Y yo creo que está en nosotros sacar provecho, en el mejor sentido de la palabra, de esa experiencia de sensibilización a la que hemos sido sometidos. Y bueno, pero como siempre, con pandemia o sin pandemia, como siempre hay que estar atentos para poder ver los procesos. Claro. Hay que estar mirando al otro, mirando a la otra, mirando lo que me pasa, mirando lo que escuchando, ¿no? Uh-huh. Si no, me pasa de largo. Y bueno, esta experiencia tan dramática le pasará de largo a quienes normalmente le pasa de largo la vida, y los que tratamos de estar muy atentos construyendo un mundo que sea medio distinto, ¿no? En el que haya lugarcito para todos, esto lo estamos viviendo como una gran oportunidad. Lo que pasa es que hay que ponerlo en valor, hay que efectivizarlo. Y bueno, y me parece que cada año yo estoy viendo que una manera de trabajar diferente, tiene que ver con muchos factores, pero estoy viendo que cada año está como más presente una posibilidad de hacer economía por otros caminos. Miren, les cuento una cosa que yo veo, ¿no? Dale. Pasó en la pandemia. Uh-huh. Cuando recibimos la instrucción de quedarnos en nuestra casa, y la inmensísima mayoría de argentinas y de argentinos lo cumplió, inclusive miles y cientos de miles que ni siquiera tenían dónde quedarse. Cuando le decíamos, quédate adentro, quédate en tu casa, no había dónde quedarse en su casa, digamos, ¿no? Porque eran 12 o 14 viviendo en un 3x3. Uh-huh. Pero aún así acataron esa instrucción. El gobierno nacional, entre una cantidad de herramientas que tuvo que disponer a toda velocidad, inventó el IFE. Ahora que en estos días está de vuelta de moda porque hay como alguna acción que se puede parecer a ese refuerzo económico en el bolsillo de las personas que no tienen trabajo formal, digamos, ¿no? Sí, hubo algunos anuncios ayer, me parece. Claro, sí, que tienen que pasar por el Congreso, con lo cual soy un poquito pesimista respecto a esas herramientas, pero hubo que implementar el IFE sin pasarlo por ningún congreso y sin hacer nada. Hubo que decir, vamos a hacer un IFE, le vamos a poner 10 lucas en el bolsillo a todas las personas que no tienen trabajo en blanco. Bueno, ¿qué dijo el gobierno? Se van a anotar 3,5 millones de personas, 4 millones de personas. Se anotaron 12 millones de personas. Y por decantación y por selección se le pagó el IFE a 10 millones de personas. Este fue un hecho fundamental, porque eso que decíamos, mirá que hay mucha gente que realiza actividad laboral y actividad productiva no asalariada. Uh-huh. Yo lo vengo diciendo desde mediados de los 70. Uh-huh. Y mirá que no son 3 o 4, y mirá que son muchos, y mirá que son una fuerza poderosa de trabajo, ¿no? Bueno, ahora quedó absolutamente patentizado. Uh-huh. Habrá que ver qué hacemos con eso, ¿no? Hay más de 10 millones de argentinas y de argentinos que producen riqueza a partir de su trabajo y de su esfuerzo personal, por fuera de la situación de asalariado. O sea, no son ni trabajadores en relación de dependencia, ni son empresarios o tomadores de gente, como es o patrones. Claro. Están en el medio. Claro, y son identificados con la economía informal. Una gran canallada, porque sí. no hay ninguna formalidad, porque no hay ninguna ley que los defina. Claro. No son trabajadores en relación de dependencia, no son empleadores. Entonces, ¿qué son? Bueno, la economía... En el caso nuestro serían entrarían dentro de lo que es la economía social, la economía solidaria, son cooperativistas, ¿no es cierto? Sí, no todos, ¿viste? Hay un montón de trabajadores y de trabajadoras que todavía no dieron el paso de juntarse con otros y de formar una cooperativa. Algunos lo han hecho por imposición de las circunstancias, ¿no? Por algún plan, por algún programa, porque los han invitado. Ahí tenemos que trabajar mucho, porque el espíritu cooperativo tiene que venir antes que la cooperativa, digamos, ¿no? Tiene que haber, porque si no después es muy difícil sostener una cooperativa, porque es muy difícil pensarse con otros, mucho más si hay guita de por medio, ¿viste? Para juntarnos para jugar al fútbol nos es más fácil. Juntarte para ganar plata
o para sostener tu familia a partir de hacer una actividad de agregación económica con otros y con otras, y eso ya no es moco power, digamos, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho con esas experiencias que nacieron a ese calor, abrazarlas, y de hecho está ocurriendo, y de hecho también ocurre un fenómeno que sin ningún lugar a duda viene de la experiencia también dramática del año 2001-2002, y desde ese entonces hasta acá viene fortaleciéndose, y que es el colectivo de la economía popular organizados en los movimientos sociales juntándose entre sí y conformando una unión, la UTEP y la CETEP, y todo eso es una experiencia muy importante que no sé si tiene parangón en el resto de América Latina, con la fuerza que lo tiene en Argentina. Entonces, son como todos elementos que me hacen ser muy optimistas respecto a la posibilidad que tiene una otra economía basada en otros valores. Ahora, Oscar, recién hablabas de trabajamos mucho. Por un lado, me quedo con algo que decías del tema del IFE, que sirvió, más allá de inyectar liquidez, como algunos quieren contar, que es real, también visibilizó cuántas personas realmente están sin laburo. Esto por un lado, son datos concretos que ayudarán seguramente al gobierno que ayudaron y ayudarán al gobierno a tomar decisiones. Ahora, hablando de trabajar mucho, vos trabajaste mucho en San Martín, contanos un poquito cómo fue la experiencia que es mucho más directa, si se quiere, que cuando estás en el gobierno nacional, ¿no? Sí, es de mayor cercanía. Permitime una cosita, Gustavo, no con ánimo de corregir, ni muchísimo menos, ¿viste? Pero lo que no tiene la gente es empleo. Trabajo tiene. Es verdad. Todo el tiempo. Es verdad. Todo el tiempo. Lo que no tiene es empleo bajo las condiciones de empleabilidad que regían hasta mediados de los 70. La dictadura militar, entre otras cosas, vino a romper el esquema de pleno empleo porque venía a preparar la globalización, que posteriormente se consolidó y se instaló y que prescinde de los trabajadores y de las trabajadoras. O sea, los termina de considerar un insumo más, la producción, digamos, no personas que tienen que sostenerse y sostener a sus familias y transformar la realidad, que eso es lo que no se permiten, no nos permiten, no se bancan que hagamos. Pero bueno, volviendo a tu pregunta de San Martín, sí, yo vengo hasta hace 3 meses de ser secretario de Desarrollo Social por 10 años en San Martín. Desde el primer minuto creamos una Dirección General de Economía Social y Solidaria, que luego se transformó en Subsecretaría de Trabajo y Economía Social y Solidaria, y gracias a una decisión política muy clara que era el intendente en ese momento, y lo fue por 2 periodos, que es Gabriel Catopoy, nosotros pudimos, sobre todo, lo que pudimos hacer es identificar a los actores de la economía popular y solidaria y sentarlos en mesas de discusión y de trabajo con el Estado municipal, con el Estado de proximidad. Entonces yo, después de 10 años, todo lo que surgió de todo lo que pudimos hacer en San Martín es el resultado de ese diálogo, que no siempre fue amoroso, porque así es entre las personas que piensan diferente, que tienen miradas diferentes, que miran desde ángulos diferentes, pero los productos y los resultados fueron absolutamente desencadenantes de procesos que se autoalimentan todo el tiempo, ¿no? Pero lo que hicimos fue eso, fue tomar la decisión de ver al actor, de verlo, de salir a buscarlo, de reconocerlo, y de sentarlo en una mesa a discutir, y de sostener esas mesas, aunque a veces nos llenaban la cara de dedos, digamos, ¿no? Esa fue la gran valentía, la gran decisión política, la gran diferencia. Yo, como te decía hace un ratito, como les decía, milito en la economía popular y solidaria desde mediados de los 80, a partir de una experiencia en la que entré siendo muy jovencito, que se llamaba Sercupo, Servicio a la Cultura Popular, que en esos años lo que hacía era organizar en cada barrio unos almacenes populares que no eran físicos, no eran almacenes físicos, sino eran grupos de familias que se predisponían a consumir de manera conjunta. Y a partir de esa decisión conseguían precios muchísimo mejores. En ese momento todavía existía el hogar obrero y nosotros estábamos 30% por abajo del hogar obrero en los productos de primera necesidad, que eran unos 20, 30 productos de primera necesidad. De allí para acá vengo militando esta economía y nunca avancé tanto
o nunca sentí que se avanzó tanto como cuando los actores organizados de la economía popular y solidaria se vinculan con el gobierno local. O sea, y eso consolida la idea y la visión de que el Estado no es prescindente en las relaciones de ninguna naturaleza, pero mucho menos en las económicas. Claro. Porque si prescinde, si no está, entonces es todo campo orégano para el mercado, para los negocios, para la economía que ganó, que se florea por todo el mundo, que es la economía de la maximización de la ganancia, que es la economía del paradigma que sobreviene del paradigma de la escasez, ¿no? Uh-huh. El paradigma de la escasez, ese que dice que los bienes son escasos en la naturaleza, entonces hay que hacer una administración muy prudente, muy no sé qué, para que alcance, para paliar todas las necesidades. Bueno, eso es una mentira, porque lo que hacen es administrar muy bien esos recursos, que los tienen apropiados unos pocos, para que alcance para llenarse las barrigas y los bolsillos de un poco, de un sector, ¿no? Sí. Pero esto fue lo que hicimos en San Martín, y con resultados tremendos, ¿no? Tremendos, porque que ahora habrá que empezar, ahora no, ya se empezó, pero habrá que empezar a ponerlos en números y a poder compartirlos en términos de mediciones, porque viste que en el mundo de los números mandan, ¿no? Claro. Entonces, nosotros somos unos fanáticos de decir, no, pero contemos las historias. Che, nosotros compramos la yerba, en San Martín hay una red de 180 comedores y merenderos sostenidos por la municipalidad. Los comedores son de organizaciones, son barriales, no son del municipio, pero el municipio los sostiene con una aplicación de recursos permanente todos los meses, sobre todo en pandemia, ni hablar. Bueno, la yerba, no solo la yerba, un montón de productos, pero la yerba que se distribuye en esos comedores, en esos 180 comedores que le dan de comer a 20.000 personas por día, sí, es yerba que proviene de cooperativas de Misiones. Y entonces lo que nosotros decimos es que la que más me gusta a mí, la que tomo yo, es Flor de Jardín, sí, que es de una localidad que es Jardín América. Es un paquete verde, que tiene un proceso tiene un proceso que hace que sea la yerba que a mí me gusta, pero lo que nosotros hacemos en los comedores es contar cómo es la vida de los 150 pequeños productores socios de esa cooperativa. Sí, claro. Totalmente. Porque la yerba, qué sé yo, ¿cuánto puede diferir un paquete de yerba de primera marca y de unas marcas cooperativas? Mucho no. Uh-huh. Lo que difiere es la historia y la energía que tiene ese paquete en las historias de vida de esas familias que producen sin especulación, sin pensar a ver cómo lo cago al que le vendo el paquete de yerba. Claro. Y no al todo lo contrario, es decir, cómo si yo vendo... yo estoy buscando, es una cooperativa que está buscando vender los 200.000, los 300.000, los 500.000 kilos que produce por año, no más. Claro. Me quedo con esta definición, ¿no? Digo, sí, con esta definición, y te agradecemos la comunicación, Oscar, de verdad. Me quedaría charlando, nos quedaríamos charlando hasta que las velas no ardan, como se suele decir, pero voy a tirar una frase nunca dicha en la radio: el tiempo en la radio también es tirano. Así que, te agradecemos de verdad enormemente esta comunicación, y quedamos en contacto y vamos a seguir charlando, y vamos a volver a convocarte para seguir charlando de esto que tanto nos importa, que es la economía social y solidaria. Oscar, muchas gracias. Cómo no, quedo a disposición, porque para la próxima les cuento qué estamos pensando hacer en respecto a este tema desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Así que un abrazo muy grande, muchas gracias. Dale, gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Pasó por aquí, por Copar la Radio, Oscar Minteguía, ¿sí? Hombre del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Mira cómo te lo resumí. Dale.